Buenas tardes compañeros y compañeras, profesor. Hoy les estaremos exponiendo sobre el tema de coeficiente de variación y mi grupo está conformado por Oscar Moreno, Juan Esteban Altadona, Elkin Berrío, Luis Almaraz y mi persona, Carlos José Villalobos. Iniciamos. Coeficiente de variación es básicamente una medida de dispersión expresada en términos relativos para efectos prácticos. Esta es básicamente igual a la desviación estándar expresada en términos porcentuales. Esta también permite establecer comparaciones con variables expresadas en diferentes unidades o escalas. Y esta se utiliza para compartir un conjunto de datos de poblaciones distintas teniendo en cuenta el valor de la media aritmética. A continuación los dejaré con mi compañero Luis Almaraz. Buenos días, profe. Mi nombre es Alberto Luis Hernández Almarales y hoy le vengo a hablar del coeficiente y variación y algunos ejemplos. Bueno, el coeficiente de variación es una medida de dispersión, pero expresada en términos relativos para efectos prácticos es básicamente lo mismo que la desviación estándar, pero expresado en términos porcentuales, lo cual permite establecer comparaciones con variables expresada en diferentes unidades o escalas también es de gran ayuda para la toma de decisiones acerca de sucesos que se quieren comparar y tiene la ventaja de que se puede representar en porcentajes y unidades, también denominado como coeficiente de variación de Pearson. Es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Es decir, nos informa al igual que otras medidas de dispersión de si una variable se mueve mucho o poco o más o menos que otra. La forma del coeficiente de variación, su cálculo se obtiene de dividir desviación entre típica entre el valor absoluto de la medida del conjunto y por lo general se expresa en porcentaje para su mejor comprensión. Por ejemplo, X variable sobre la que se pretende calcular la variancia o X desviación típica de variable X. X media es la media de la variable X, el valor absoluto con X media igual a cero. El coeficiente de variación se puede ver expresado con las letras CB o R. Dependiendo del manual o la fuente utilizada, su fórmula es la siguiente. El coeficiente de variación se utiliza para comparar conjuntos de datos pertenecientes a poblaciones distintas. Si atendemos a su fórmula, vemos que este tiene en cuenta el valor de la media. Por lo tanto, el coeficiente de variación nos permite tener una medida de dispersión que elimine la posible distorsiones de las medias de dos o más poblaciones. Ejemplos de uso del coeficiente de variación. En lugar de la desviación típica, a continuación mostramos algunos ejemplos de diferente dimensión. Comparación de conjunto de datos de diferente dimensión. Se quiere comprar la dispersión entre alturas de 50 alumnos de una clase y su paso. Para comparar la altura podríamos utilizar como unidad de medida metros y centímetros y para el peso el kilogramo. Comparar estas dos distribuciones mediante la desviación estándar no tendría sentido, dado que se pretende medir dos variables cualitativas distintas, una medida de longitud y una de masa. Comparar conjunto con gran diferencia entre medidas. Imaginemos, por ejemplo, que queremos medir el peso de los escarabajos y el de los hipopótamos. Por lo general se mide en toneladas. Si para nuestra medición convertimos el peso de los escarabajos en toneladas para que ambas poblaciones estén en la misma escala, utilizar la desviación estándar como medida de dispersión no sería adecuado. El peso medio de los escarabajos medido en toneladas sería tan pequeño
que si utilizamos la desviación estándar apenas habría dispersión en los datos. Esto sería un error, dado que el peso entre las diferentes especies de escarabajo puede variar de manera considerable. Gracias. Buenos días, hoy le vengo a exponer sobre el cálculo del coeficiente de variación. Pensemos en una población de elefantes y otra de ratones. La población de elefantes tiene un peso medio de 5.000 kilogramos y tiene una desviación típica de 400 kilogramos, mientras que la población de los ratones tiene un peso medio de 15 kilogramos y una desviación típica de 5 gramos. Si comparamos la dispersión de ambas poblaciones mediante la desviación típica, podríamos pensar que hay mayor dispersión para la población de los elefantes que para de los ratones. Sin embargo, al calcular el coeficiente de variación de ambas poblaciones, nos damos cuenta que es justo lo contrario. ¿Por qué? Ya les explico. Si multiplicamos ambos datos por 100, el resultado de la población de los elefantes sería de 0,8, mientras que la de los ratones sería de 0,33. Como consecuencia de la diferencia entre las poblaciones y su peso medio, vemos que la población con mayor dispersión no es la que tiene mayor desviación típica. Buenos días, querido compañero y querido profesor. Hoy les vengo a exponer qué utilidades tiene el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es un indicador que permite establecer comparaciones entre distintos casos o poblaciones, como lo hemos visto en el ejemplo anterior, y establecer un tamaño entre la media aritmética y la variabilidad de la variable. Además, se ha de tener en cuenta que el coeficiente de variación en cuanto a tipo de rendimiento tiene como objetivo de concentrar en una única cifra el rendimiento de una inversión prevista y el riesgo de dicha inversión, medida como la desviación típica del rendimiento. De esta manera, en cuanto más sea elevado el porcentaje del coeficiente de variación, menor será el riesgo de cada rendimiento. Buenas compañeros y profesor, mi nombre es Oscar Moreno y les estaré hablando sobre las aplicaciones y propiedades del coeficiente de variación. Aplicaciones y propiedades del coeficiente de variación. El coeficiente de variación no tiene unidades. El coeficiente de variación también se expresa en porcentajes, pues es como mejor se expresa. También se puede expresar en cifras de 0 a 1, si bien es cierto que en ciertas distribuciones de probabilidad este coeficiente puede ser 1 o incluso mayor que 1. El coeficiente de variación depende de la desviación típica y de la media aritmética. El coeficiente de variación es muy común en la ciencia estadística y en la probabilidad aplicada, utilizándose para comparar las variaciones en distintos conjuntos de datos o en distintas poblaciones. Muchas gracias.